Así que cuando examinas esto, empiezas a preguntarte, ¿quiénes eran estos dioses del sol? ¿Y eran capaces de ir por todo el mundo? Bajo el agua, en Japón, recientemente se descubrieron pirámides. Estas pirámides están a 19,47 grados de latitud. Son unas pirámides enormes. Todos los pescadores sabían que estaban ahí, pero no pensaban que fuera importante. Así que no se lo contaron a nadie. Y aquí hay otra imagen de estas losas. Son enormes, son unos bloques enormes. Lo interesante de estas es que, mirad, no podéis datar una pirámide. No podéis datar un monumento porque la prueba del carbono 14 requiere que haya carbono. La roca no contiene mucho carbono, no es suficiente para datarla. Contiene silicio y este tiene un cierto radio de decaimiento y todo esto. Puedes datar lo vieja que es la roca, pero esto no te dirá cuándo fue tallada y ensamblada formando una pirámide. ¿De acuerdo? Así que, en realidad, los arqueólogos no datan los monumentos. Simplemente encuentran los huesos de este pobre tío al lado, o encuentran restos de un fuego al lado, o algo, y luego hacen la prueba del carbono 14 con eso. Y luego dicen, ah, este tío es el que construyó esta cosa. ¿Lo entendéis? Pero cuando la pirámide queda bajo el agua, entonces el coral empieza a crecer al cabo de poco. Y eso puede datarse con el carbono 14. Así que ahora puedes decir al menos cuándo la pirámide quedó bajo el agua. Bueno, cuando dataron con carbono 14, estas pirámides quedaron bajo el agua al menos hace 10.000 años. El derretimiento de la última edad de hielo. Cuando las aguas subieron y cubrieron la tierra. Hay más de 500 historias de inundaciones en las civilizaciones antiguas en todo el mundo que hablan de una civilización avanzada que estaba allí con anterioridad, los dioses del sol, y de la inundación que se produjo, que destruyó la mayor parte de esa civilización. Aquí puede que estemos viendo algunos de los vestigios de esa civilización. Giant slabs of stone stand at unusual angles, perfectly parallel. Here, what seems to be a drainage ditch, emptying into a small pool. And here, space like a room, carved into the recesses of the rock. Nearby are the terraces, massive stone steps, all perpendicular. My guide has been diving all over the world for nearly 40 years. He's never seen anything like it. He believes it could be a giant pyramid. それがみんな向きがみんな南側なんですね。南を向いてるという特徴。それから切り口が直角であると。全体的に与那国の海底石は2度ぐらい南の方に傾斜しておりますがね。この傾斜角度が直角っていうのはまず見えないですね。それで向きがみんな南ということはね。At the base, 25 meters below the surface, is a flat, clear space with stones piled on each side. Arataki-san thinks it was once a bustling boulevard encircling the site. Everywhere you look, there are bizarre shapes and unusual angles. Some claim this is a stylized turtle carved out of the rock. Well, that is
extraordinary, absolutely enormous and almost overwhelming and very beautiful as well. I suppose the very big question though that needs to be asked is it made by humans or have the currents in some way carved all those extraordinary shapes? I don't know the answer, but there is a man here who says he does. Masaaki Kimura is the world's leading authority on the underwater monument. He's a professor of marine geology and has dived these waters more than 100 times. The professor says scientific testing reveals the site is 10,000 years old. He's convinced the monument is the oldest building on Earth, twice as old as the pyramids. まずですね、あれが自然か人工かと言われると、もうほとんど 100%、100% 近く自然ではできないと言えると思います。Isn't it possible, though, in fact, isn't it probable, that these shapes occurred naturally? And that's certainly the view some overseas experts take. それとプラス遺物ですね、石器とか動物のレリーフとかそういうものを回収することができまして、それから文字を彫ったような石板とかですね、から人間が直接いた証拠品も出てきましたので、我々の結論としてはあれは人工的なものであると考えて。Como esta. Piensas, espera un segundo, ¿cómo es que esta gente sabían esto? Este es un símbolo antiguo que fue encontrado en un pilar de granito en Abidos, Egipto, en un templo llamado el Templo de Osiris. ¿Cómo es que este objeto, este dibujo, que está en un pilar rosa de 100 toneladas, en el medio de ese templo, no está en ningún libro de fotografías o libro de historia, en ninguna parte, o un libro de arqueología, en ninguna parte? Necesité 10 años de investigación para examinar todos los libros escritos sobre el templo de Osiris. Desde los primeros artículos que fueron publicados por los arqueólogos que descubrieron el templo, hasta el final, todos los artículos y libros que se escribieron, ninguno de ellos tenía esta imagen. Esta fotografía la conseguí porque un amigo mío fue allí y la hizo. ¿De acuerdo? ¿Por qué esta imagen no está ahí en los libros? Os diré por qué. Porque este gráfico no está grabado en la roca. No es un ribete en la roca. Este gráfico, en realidad, está quemado con láser en la estructura atómica de ese pilar. Ahora bien, cuando piensas en civilizaciones antiguas, 5.000 años atrás, no esperas que hagan quemaduras con láser sobre superficies duras, con altos niveles de exactitud. ¿De acuerdo? Los arqueólogos las pasan negras explicando estas cosas. Cuando no pueden explicar algo, en general la tendencia es no popularizarlo. Así que lo omiten. Algunos de estos símbolos que hay en el templo de Osiris, no hay escritura en todo ese templo, ni una sola escritura. Todo lo que hay es estas cosas. Hay algunas de ellas, algunas están desconchadas. Bueno, la quemadura con láser es a través de la roca, de modo que, aunque la desconches, aún aparece en la roca. No disponemos de una tecnología actual para reproducir esto.
Por eso no encuentras esto en los libros de historia. Otro detalle es que el templo de Osiris está a 15 metros por debajo de todos los otros templos en Abidos. Los arqueólogos intentaron decir, oh, los egipcios cavaron 15 metros y luego empezaron a construir. Bueno, los egipcios no hicieron eso a ningún otro edificio. Y de hecho, cuando los geólogos fueron allí dijeron, no, ese no es el caso. El edificio estaba allí y los sedimentos se amontonaron a su lado. Bueno, cuando calcularon cuánto se tardaría en obtener 15 metros de sedimentos, este templo ya no tiene 4.000 o 5.000 años de antigüedad. El templo tiene entre 9 y 12.000 años de antigüedad. Quizás 10.000 años de antigüedad. Es por esto que los arqueólogos realmente detestan este templo. De hecho, raramente hablan de él. Bueno, resulta que si coges ese símbolo y conviertes cada círculo en una esfera, entonces tienes exactamente la empaquetadura adecuada de esferas para generar una red de 64 tetraedros. Hola, mamá. Así que aquí está. Vuelve a aparecer. Curiosamente, ese templo, dijeron los egipcios, fue el templo fundacional de su sistema de creencias. Donde Isis resucitó a Osiris. Donde Isis resucitó a Osiris. ¿Sabéis? El mito que empezó toda la momificación egipcia fue el de Isis y Osiris. El hermano de Osiris estaba celoso y lo mató y lo cortó en trozos. E Isis encontró estos trozos, los llevó al templo de Osiris y volvió a unir los trozos con una venda, creando la primera momia. Y luego, el libro de los muertos egipcio dice que ella, con su magia, volvió a dar vida al cuerpo de Osiris. Bueno, si ella fue capaz de hacer eso, con toda probabilidad, lo hizo con la información que había en estas paredes. La información que hay en estas paredes podría ser una alusión a cómo ella fue capaz de hacer eso. Y me pareció evidente que debe tener algo que ver con su conocimiento de los fundamentos de la geometría del espacio.